Quédese con nosotros, pero primero darles la bienvenida, desearles un excelente día, motivémonos. Yo sé que las cosas están difíciles, pero hay que sacar lo mejor de nosotros. Regalemos sonrisas, es lo mejor que podemos hacer y seguir adelante. Esto pasará. Estamos hoy acompañados con la doctora Giselle Guzmán. Ella nos va a ayudar a analizar el tema precisamente que hoy nos concierne a todos, de seguir controlando este contagio en las diferentes comunidades, en las calles. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Doctora, ¿cuáles serían las condiciones que harían que pues, la mayoría de las personas nos encontremos evidentemente con el virus? Ajá, bueno, vamos a ver si te entiendo la pregunta. Más bien, ¿cuáles son las condiciones para que nosotros nos contagiemos? Exactamente. Ajá, ok, bueno, en realidad nosotros, todos los países, el virus es súper contagioso. Entonces es muy difícil que nosotros podamos evitar que en algún momento que entremos en contacto con este virus nosotros nos contagiemos, ¿verdad? Y es algo normal que tiene que suceder. Pero, ¿qué es lo que nosotros, a dónde tenemos que poner nuestro foco de atención? Es en que no se nos vayan a enfermar las personas que son vulnerables y que tienen alguna condición de riesgo, ¿verdad? Como lo hemos hablado varias veces, y son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, el que en algún momento nosotros entremos con el virus y nos infectemos o nos enfermemos, que son cosas diferentes, correcto, ¿verdad? Yo me puedo infectar y no enfermarme, pero me puedo infectar y tener una enfermedad, pero si yo tengo ese contacto y no tengo ninguna enfermedad crónica, tengo mi cuerpo fuerte, hago actividad física, tengo una buena alimentación, tengo una buena hidratación, tengo buenas horas de sueño y mi cuerpo está fuerte, no me va a pasar nada. Pero si aún así yo me mantengo bien, en condiciones buenas, pero tengo una enfermedad crónica, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del corazón y todas las enfermedades de que hemos hablado, entonces mi cuerpo puede responder diferente y yo puedo ser una de las personas que necesite ir a un hospital y tenga que tener una condición más vulnerable de tener una complicación severa. Entonces, si yo tengo una enfermedad crónica, lo mejor es que yo utilice otras medidas para no salir de mi casa, el teletrabajo, ¿verdad? O tener otro tipo de medidas en mi trabajo si yo tengo que ir a trabajar para no enfermarme. Pero si yo definitivamente puedo mantenerme en mi casa y soy de este grupo de riesgo, tengo que mantenerme en mi casa, porque aunque todos nos enfermemos o aunque todos nos infectemos, este grupo de personas, nosotros las tenemos que tener súper cuidaditas para que realmente salgamos adelante todos juntos de la pandemia. Ahora, básicamente nosotros conocemos los casos con síntomas, que son los que se acercan a hacerse los exámenes, a menos de que dentro de esos el radio de acción pues se hayan hecho ciertas pruebas que efectivamente hayan dado positivos, pero podríamos pensar que en las calles ¿habrían muchas personas o no positivas en este momento asintomáticas? Sí, claro que sí. Acordémonos que la posibilidad de que yo esté infectada de ese virus y contagie a alguien más es prácticamente de 1 para 2, hacia 2 personas, ¿verdad? O sea, yo contagiada puedo contagiar a 2 más. Exacto. De esas 2 más que yo contagio, o sea, si nosotros tenemos aproximadamente, ¿cuántas tenemos hoy? Casi 690 aproximadamente. 600 y resto, exacto. Ajá. Entonces, estas personas han producido 2 contagios más, pero nosotros no tenemos contabilizados esos otros 2 contagios, no han llegado al servicio de salud, no han llegado enfermos. Entonces, muchos de esos los pudimos identificar y los mantuvimos en cuarentena, esos contactos. Exacto. Pero hay muchos otros que ni siquiera nunca se dieron cuenta que se infectaron y que también transmitieron, porque aunque yo no tenga síntomas, tengo la misma capacidad de transmitir el virus que una persona con síntomas, exactamente igual. Eso sí que es importante. Ajá, entonces, exactamente igual. Entonces, yo puedo haber contagiado a 2 personas más que ni se dieron cuenta que se contagiaron, ni yo tal vez puede ser que ni me di cuenta que me contagié, y esas personas siguen transmitiendo el virus, ¿verdad? Entonces, el tema de conocer esta información es súper importante porque me lleva otra vez al tema de las medidas de distanciamiento, y no estamos hablando, a veces la gente cree que el distanciamiento social es nada más como cuando ando en la calle. Exacto. Y las medidas de distanciamiento es el distanciamiento que yo tenga con la persona que tengo a la par, porque si esa persona que no tiene síntomas, yo la veo que está muy sana y muy bien, probablemente no voy a tener ninguna
ningún cuidado, Distanciamiento. ¿verdad? Ningún cuidado, ni ningún respeto, porque yo digo, no, esa está bien, no tiene nada, no me va a pegar nada. Pero puede ser que esa persona esté transmitiendo exactamente de la misma forma que una persona con síntomas, y si yo pierdo esa distancia y rompo el 1,5 metros de distancia y me acerco y esa persona tose, ya es una alta probabilidad de que me haya contagiado. Ahora, si bien es cierto, todavía el contagio comunitario, ¿verdad? No ha llegado, ¿verdad? De lo que estamos hablando, preparándonos para que en algún momento se dé. Claro. No sé si es obligatorio o no. Claro, es obligatorio. Obligatorio que va a pasar. ¿Estaríamos expuestos de la misma forma o más bien va a haber mayor proporción de casos en ese momento? Claro. Estaba comentando ayer que precisamente salió un estudio de la UNED muy interesante, donde un grupo de estadísticos hacen un llamado de que la mayoría de los países, a partir de los 40 días de haber empezado la pandemia en el país, ¿verdad?, la circulación del virus, empieza una situación muy interesante, y es que se acumulan varios periodos de incubación. Entonces, el que ya nosotros vamos teniendo más personas infectadas, va aumentando la probabilidad de infección, eso que me estás preguntando. Entonces, sí, claro, entre más tiempo, más días, más gente, es más probable que yo me infecte. Ajá, y el otro tema que ellos mencionan, que, ¿verdad?, que es que el confinamiento y el distanciamiento y las medidas de aislamiento, la gente después de 3 semanas empieza a irrumpirlas por un tema social, ¿verdad?, cultural, y todo el tema del comportamiento de las personas. Entonces, esas dos cosas, esos dos factores, ¿verdad?, que se rompa el distanciamiento y el que ya en el ambiente tengamos o en el entorno muchísimas más personas que han sido contagiadas, va a aumentar la probabilidad de que yo me exponga y de que más gente se vaya enfermando hasta que lleguemos a ese escenario de la transmisión comunitaria. Ahora, doctora, ¿qué pasa, por ejemplo? Ya empezaron algunas lluvias, hemos estado hablando estos días de que para escamparse, por ejemplo, en los paraderos de bus o en otros lugares también, pues se está acumulando gente y de repente mucho más apiñadilla de lo que quisiéramos en estas épocas. ¿Esto de alguna manera pudiera traer alguna repercusión y a lo mejor una recomendación también? Sí, por supuesto. Los espacios cerrados son bastante peligrosos, porque los mecanismos de transmisión más importantes es ese contacto directo, pero también la superficie que queda contaminada. Entonces, por ejemplo, los buses que son cerrados cuando está lloviendo, ¿verdad? Eso es una cápsula de contaminación si yo no soy responsable de mantener las medidas de distanciamiento, ¿verdad? Entonces, eso que usted dice, yo lo he estado viendo, porque yo todos los días salgo a la calle a trabajar y veo la gente en las paradas, los buses llenísimos, ¿verdad? Y uno ve como la gente se acumula también en los espacios públicos. Y eso que yo le digo, que a la gente no le tiene miedo si no tiene síntomas, ¿verdad? Entonces la gente como que se relaja en las medidas. Entonces, definitivamente lo que hablamos de que el mantener esas medidas de distanciamiento persona a persona es una medida que yo tengo que mantener en el bus, en el trabajo, en la casa, en cualquier entorno donde yo esté. Y otro tema que es importante, que yo creo que tenemos que empezar todos a pensar, es tratar de dejar limpio el entorno a donde yo estoy, porque viene otra persona. Y si yo dejo esa superficie contaminada, porque puede ser que yo ni siquiera sepa que está enferma, ¿verdad? O infectada. Eso, sí. Entonces, si yo dejo esa superficie contaminada, la próxima persona que viene y se sienta en ese lugar, a veces no tiene como la conciencia de todo lo que toca, y que se toca la cara, y que se toca la boca, y que se rasca los ojos. En el transporte público, que es lo más común. Y en el transporte público uno toca la plata, se agarra las maniguetas, abre las puertas, ¿verdad? Entonces, ese tema es importantísimo, de que siempre yo esté pensando, tengo que cuidarme yo, pero también a la persona que viene. Aquí la premisa es esa, ¿verdad? No solamente soy yo, sino todo el entorno mío que hay que cuidar en este caso. Ahora, por ejemplo, los parques, si bien es cierto, están cerrados, ¿verdad? Y todo lo que se refiere a montarse en diferentes cosas de ejercicios o de los chicos están acordonados, y mucha gente evidentemente sale a darse una vuelta como para airearse, a caminar, a correr o con el perrillo. ¿En ese caso hay algún tipo de exposición negativa o no pasa nada? Mientras yo siga manteniendo esa distancia entre las personas, ¿verdad? Trate de no establecer una conversación directa con alguien a menos de 1,5 metros, ¿verdad? Porque eso es típico. Uno se topa a un amigo y se queda hablando y cuando se da cuenta están así cerquita. O ahora cualquier desconocido, porque uno casi no ve gente. Y uno habla con la persona que se tope. Entonces, eso está bien mientras uno mantenga las medidas, porque también hoy día está siendo un tema, también vi otra encuesta de percepción de la UNED, que el tema de salud mental está siendo muy crítico, porque la gente, el estar encerrado, le está generando muchísima ansiedad, mucho
muchísimo estrés, ¿verdad? Le está generando incluso problemas físicos. Entonces, el tema de la actividad física es súper importante, pero mientras yo mantenga las medidas, entonces no va a haber ningún riesgo. Ahora, hay un artículo muy interesante que salió publicado la semana pasada y habla de cuando yo salgo a andar en bicicleta o salgo a correr. Ajá. Entonces, recordemos que cuando nosotros estamos corriendo o en bici, la respiración es diferente. La respiración es mucho más fuerte, ¿verdad? Tiene mucho más potencia. Claro. Entonces, cada vez que yo respiro, esa gota vuela, porque es diferente cuando yo voy caminando a cuando yo corro que la expulso. Y ¿verdad? va para atrás. Ajá, y va para atrás y la gota cuando yo corro llega hasta 10 metros. 10 metros. Hasta 10 metros. O sea, no debo correr detrás de nadie. A más de 10 metros tengo que mantener esa distancia. Y cuando yo voy en bici, es todavía que va con muchísima más velocidad, la gota llega hasta 20 metros. Entonces eso es interesante. Doctora, hay una percepción, por ejemplo, de la gente que está, a ver, es como inconsciente. Hoy como estamos con todo esto, ¿verdad? Hay muchos muy psicoteados, de repente uno va caminando en la calle y se topa con alguien y no hay manera pues de brincar 2 metros en una vereda que mide mucho menos. Entonces de repente uno hace así, ¿verdad? Y contiene el aire y sigue como un poco más y vuelve a respirar. ¿Tiene algún sentido o no? Porque mucha gente lo ha comentado. Sí. Pues en realidad lo que uno debe hacer cuando está en espacios así confinados es ni siquiera hablar, ¿verdad? Nada más. Boca cerrada. Boca cerrada, ni siquiera hablar. Así me pasa a mí, yo que voy a muchos establecimientos de salud y a veces hay pasillos que uno tiene que pasar y yo les hago. Y caminemos nada más, ¿verdad? Ahora, otros espacios de servicios, ¿verdad? Porque uno se siente que cuando va a un médico, evidentemente todo está como muy controlado a nivel de desinfección. Pero digamos también están los salones de belleza, por ejemplo, que tienen un contacto importante. Y la pregunta es de doña Sandra, que nos las hace a través de nuestras redes, ¿verdad? ¿Qué consideraciones deben de tener para ella sentirse tranquila de ir a cortarse el pelo o hacerse un tinte o lo que fuera? Bueno, ahí hay ciertas medidas que son de desinfección también en el salón que nosotros debemos exigir, ¿verdad? Exacto. No es pedir el favor, es exigir, ¿verdad? Por ejemplo, el lavado de las brochas y la desinfección de las brochas en los salones de belleza, de los peines, de los cepillos, aunque no sea a través del pelo, no es el pelo el que transmita, es el tocar, el contacto de la superficie con una superficie contaminada, ¿verdad? Con una gota de saliva contaminada. Entonces nosotros tenemos que exigir que todo ese material sea limpio y entre una persona y otra. Que el personal ande en mascarillas. El uso del cubrebocas es un tema que, bueno, yo creo que hemos hablado, ¿verdad? Sí, muchísimo. Y hay un artículo muy interesante que hace se llama una síntesis o un resumen de la literatura científica donde resume muchísimos artículos científicos y la conclusión es que es mayor el riesgo de recomendar el uso generalizado del cubrebocas porque la gente no acompaña el uso de cubrebocas de todas las otras medidas. Ay, entonces, el cubrebocas tiene el cubrebocas del que nosotros decimos quirúrgica, la mascarilla quirúrgica. ¿La quirúrgica es la famosa N95 o la celestita? Es la celestita. El N95 es un respirador. Que tiene la cosita que tiene una válvula, tiene un filtro especial. Que más es una bien no cosa la diferente. recomiendan para cualquier civil, digamos, que uno que no es médico la ande llevando. No, incluso la mascarilla quirúrgica, ayer comentaba también con otro colega suyo que me dice, pero entonces hay que darle mascarilla quirúrgica a todo el mundo. Yo le digo, la mascarilla quirúrgica debe ser exclusiva para el personal de salud. Eso sí, se ¿verdad? ha repetido muchísimo. Y sobre todo que hay muy poca disponibilidad y nosotros necesitamos que el personal de salud esté trabajando, ¿verdad? Esté trabajando y esté funcionando adecuadamente. Sí. Entonces, ¿cuáles recomendaciones hay? También el Centro de Prevención y Control de Enfermedades ha dicho, nosotros damos una recomendación de que se use en la población. Sin embargo, esta otra literatura dice, úsese o no la recomiendo si no las usa adaptada con otro montón de medidas. ¿Por qué? Porque ese cubrebocas tiene un filtro que lo que hace es que no permite que penetre la salpicadura o la gota o el fluido. Entonces, si yo cojo una tela y le pongo unas ligas, ¿cómo voy a verificar yo, saber que esa tela no me va a cubrir de un fluido, de una salpicadura o de una gota? Claro. Es muy difícil porque yo no tengo ese conocimiento para saberlo, ¿verdad? Entonces yo hacerme una mascarilla en la casa y ponérmela. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno anda con la mascarilla cree que está seguro y entonces uno va al súper y toca aquí, toca allá, toca el celular, se acomoda la mascarilla, se rasca el ojo, se rasca la oreja y entonces ya todas las zonas que se contaminó, que tocó, ¿verdad? Del cuerpo, del celular. Yo me hago así porque yo me pongo el celular aquí y entonces todas las zonas donde uno se tocó
entonces ya esas zonas quedaron súper contaminadas y entonces la mascarilla no hizo absolutamente ninguna cosa sino darme una falsa seguridad de que yo estoy protegido y no me he protegido de nada. Ahora, yo veo mucha gente, y a lo mejor todos lo hemos visto, ¿verdad? Mucha gente manejando con mascarilla. Y uno dice, dentro del carro con vidrios tapados, ahí que estamos ganando, digamos. Sí, exactamente. Por ejemplo, esa caretas faciales que son plásticas que hay ahora, lo que tienen de valor agregado es que son una barrera. ¿Verdad? Son una barrera. Sí no pasa. Ajá, ahí es una barrera de que la gota no entra, pero otra vez el tema de tener cuidado de no tocarla, de no quitársela. Vieras que vacilón, porque yo he usado Uber y a veces, o taxi, y a veces les digo, no se toque la mascarilla porque van, ¿verdad? No se toque la careta, no se la toque, ¿verdad? Entonces, ese tema es una cosa de estar pensándolo siempre, porque es una barrera para los ojos, la nariz y la boca. Entonces, también me ayuda a que yo no me esté tocando los ojos, la nariz y la boca. Claro. Pero el tema de que cuando me la quito y la pongo ahí y contamino todo lo demás, hasta ahí llegó mi falsa seguridad. Bien. Hay otro tema que son las ferias, que son irme para el Mercado Borbón, para el mayoreo, qué sé yo. Y ahí, ¿verdad? Estoy caminando y me estoy topando con gente, porque es inevitable. Y hay muchos más, digamos, espacios más reducidos para pasar. ¿Cómo nos aseguramos de estar bien en esos lugares? Vieras que fui a la feria de Zapote y súper organizada. La gente manteniendo su distancia, los mismos vendedores promoviendo la distancia entre las personas. Espera un momentito ahí para atenderla a ella. ¿Verdad? Eso ha sido muy bueno. Sin embargo, sabe que sí he visto, Patricia, que mucha gente, y me comenta de mis mismos amigos, que dicen, vieras mi mamá qué duro que ha sido que se queda en la casa, todos los días va al mercado. Y entonces hay un montón de adultos mayores en las que ferias, tienen y en los mercados que tienen esa costumbre de ir a comprar a los mercados, porque ya es una cosa cultural de costumbre que han hecho toda la vida y no hayan cómo no ir a comprar las cosas al mercado. No, y como hay permiso para hacerlo, pues es como el paseo, la salida. Exactamente, pero son las personas de riesgo que no podemos dejar salir, que tenemos que cuidar extra, ¿verdad? Tenerle un cuidado extra. Entonces, ¿cuáles son los consejos? Que el que vaya a la feria, que el que vaya al mercado sea la persona sana y que no va a estar en contacto con las personas de riesgo. Y que aún así en el mercado y en la feria mantengan todas las medidas posibles que puedan ejercer en ese momento. Ahora, ese distanciamiento con las personas, tener su alcohol gel siempre a mano o su spray de alcohol siempre a mano. Entonces, y estar desinfectando todo y estar pensando que todo lo que yo estoy tocando puede ser altamente peligroso y cuando llego a mi casa manejarlo de esa manera y desinfectar todo, pero nunca ponerse en riesgo con las personas que son vulnerables. Claro. Entonces, esas son las mejores recomendaciones. Mande a la feria al que está pura vida, al que está bien, y al que no va a estar en contacto con la mamá que tiene hipertensión, con el abuelito que es adulto mayor. Entonces, esas medidas son las que tenemos que nosotros poner en práctica. Bien, ahora hay una regla, por ejemplo, en muchos supermercados, no sé si le ha tocado a usted o a usted que está allá en casa, ¿verdad? Donde uno de repente va con el marido, con la hija, y precisamente hay una señora que nos está escribiendo que llegó con la hija y no la dejaron entrar con ella, ¿verdad? Porque están permitiendo una sola persona. ¿Esto es seguridad para todos? Claro, por supuesto, pero en el supermercado también he visto yo como la gente no respeta el espacio de uno. Por ejemplo, yo fui a un supermercado un día de estos, ¿verdad? Y me esperé en la zona de las frutas y las verduras que se desocupara, ¿verdad? Para poder entrar yo. Que se despejara todo. Que se despejara la zona, sobre todo porque yo necesitaba una cosa que la persona estaba en esa cosa, en ese producto, ¿verdad? Entonces, cuando ya se fue, yo llegué y me puse mi producto y como 3 personas vinieron y se me pusieron a la par. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, yo estoy respetando el espacio de los demás, pero los demás también tienen que respetar mi espacio. Entonces está súper bien que el supermercado tome las medidas porque las filas, ¿verdad? Para entrar tienen la distancia correcta, dejan entrar una sola persona, pero adentro en los pasillos toda la gente está pegada. Entonces otra vez, hasta ahí llegó mi seguridad. Entonces la seguridad mía y el espacio mío es también la seguridad del otro. Claro. Y si yo me protejo y protejo al otro, protejo a mi familia. Y yo tengo que estar pensando esto siempre, constantemente, ¿verdad? Si yo me protejo del otro, estoy protegiendo a mi familia cuando llego a mi casa. Entonces tengo que tener estas ideas siempre en mi mente constante, dando vueltas. Sí, que se organice bien la gente de ir sola al súper o que le esperen afuera, que sepa que no, ¿verdad? Que no es por mal, sino más bien es por su seguridad. Ahora, teníamos otra consulta también de un televidente.
y estaban comentando sobre las mamparas que han puesto, estas protectores en algunos lugares de acrílico, otros plásticos, ¿verdad? En lo que se refiere a las cajas de algunos supermercados. Eso nos protege Sí, es una barrera, claro, es una barrera. O sea, todo lo que permite que no pase una gota es una barrera. Lo importante es no tocarlas, ¿verdad? Y desinfectarlas adecuadamente, pero todo son barreras que todo ayuda, ¿verdad? Todo suma. Mientras nosotros seamos conscientes de mantener siempre la desinfección y el contacto, estarnos limpiando las manos, haciendo las manos por el contacto que tenemos en las superficies. Bueno, aquí está haciendo un televidente una pregunta y la verdad que me puso a pensar, porque yo recibo el periódico en mi casa, el periódico tradicional que todavía no puedo desprenderme de él, ¿verdad? Pero claro, si uno se pone a pensar, ¿cuántas manos pasaron por este periódico? ¿Qué hago? Digo, lo tengo que dejar un tiempo para que se le vaya cualquier cosa, 2 horas, 3 horas, no sé, antes de toquetearlo yo o me expongo verdaderamente a algo. Ese es un tema importantísimo porque claro que el virus dura en el papel unos días, claro que dura unos días, entonces no es como que ya porque me lo tiraron ahí, se venteó y se asolió y no, eso no funciona. El virus dura en el papel unos días, entonces sí tenemos que manejar eso diferente. Yo les recomiendo que se ajusten a los periódicos digitales, ¿verdad? Que los periódicos digitales tienen la misma información, el mismo formato si yo lo quisiera. Pero es mejor que nosotros empecemos a cambiar lo que antes para nosotros era normal, a cambiar esa normalidad por una normalidad que ahora sea funcional para protegernos no solo de coronavirus, sino de todas las enfermedades que nos hemos debido de proteger siempre. Pues sí. Las diarreas, las gripes, la influenza, o sea, hay un montón de enfermedades, claro que sí, hay un montón de enfermedades que nosotros pudimos haber evitado. Ahora, doctor, otra consulta que se da también es que si hoy, como lo decía anteriormente, empezaron las lluvias, ¿verdad? Entonces ya los buses van con las ventanitas cerradas, incluso cuando transportamos en los automóviles con algunos amigos o compañeros, cerramos las ventanas. ¿Esto hace que haya mayor probabilidad de contagio si alguno tuviera el virus o no necesariamente? Sí, si yo no estoy a esa distancia adecuada, no desinfecto bien mis manos, ¿verdad? Y no estoy consciente de eso, sí aumenta la probabilidad, claro que sí, porque obviamente hay más personas, puede haber más personas enfermas en ese entorno y que están tosiendo, estornudando, toda esta situación que puede, claro que sí puede favorecer la propagación. Por eso es que nosotros tenemos que, aunque sea que nos tengamos que esperar al siguiente bus porque vaya más vacío, esperarlo y tratar de mantener en la medida de lo posible todas esas consideraciones. Esas medidas. Ahora, si me toca ir en el bus, eventualmente esté más o menos llenillo, ¿verdad? Es yo ir totalmente lavada las manos, ojalá entonces mejor tapadilla o lo que fuera y boca cerrada y no hablar con nadie. Boca cerrada y viendo para la ventana. Aunque parezcamos antisociales por un rato, mejor hacerlo así. Sí, estamos en un periodo donde somos pocos costarricenses que estamos enfermos, ¿verdad? Sí. Entonces, la probabilidad de que yo me exponga con el virus y me infecte es altísima, ¿verdad? Porque no a nadie tenemos defensas, somos vulnerables, somos susceptibles, como llamamos nosotros, entonces la probabilidad de que yo me infecte es altísima. Entonces, entre más cosas yo pueda adaptar, eso me va a ayudar a protegerme más. Bien, hay gente que compra verduras, frutas en la feria, otros en el supermercado y a otros les llegan a la casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Porque, también hay que desinfectarlas. Esto claro. ¿Cuál es el procedimiento? Claro que sí. Ok, lo ideal, ¿verdad? Con las frutas, en las verduras, es que yo las deje remojando en agua con un poquito de cloro. 1 litro de agua por una cucharada de 10 mililitros de cloro comercial, ¿verdad? Entonces yo echo esto en un balde y echo ahí las verduras y las dejo remojando unos 15 minutos y después de eso ya las puedo lavar y guardar. Pero sí es muy importante que yo desinfecte todo lo que yo traigo, porque lo que hablamos, uno de los métodos de contagio más frecuentes son las superficies, y las superficies también son los productos que la gente toca, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente? Por ahí nos estaban preguntando que hay gente que va a recoger las medicinas. Recordemos que a muchos le están llegando, no al 100%, ¿verdad? Pero dice ella que es joven y sana, yo no soy tan joven y sana, yo fui a recoger las de mi papá, ¿verdad? Pero ella corre algún riesgo, porque esa es la preocupación que tiene, sobre todo cuando hablamos, creo yo, lo que más le mortifica a uno es que está yendo a un lugar
si bien es cierto, no es un hospital, pero el EVAIS es un centro médico de alguna manera, ¿verdad? Bueno, en los EVAIS, en las áreas de salud y los hospitales, la gente que ha ido puede verificar que las medidas están siendo extremas. Yo creo que es uno de los lugares más seguros de ir en este momento. En buena hora, eso sí, los deja más son uno de los lugares más seguros. Si usted va a cualquier hospital, no lo sientan a la par de nadie, ¿verdad? Tienen una distancia, la gente está citada a horas a donde no se vayan a aglomerar. En la farmacia tenemos medidas estrictas, en los laboratorios tenemos medidas estrictas, entonces en los establecimientos de salud yo le puedo decir que es uno de los lugares donde está más controlado, sano, sí. ¿verdad? Que está más controlado. Sin embargo, siempre, ¿verdad? Mantener esa distancia con la persona que está cerca, el lavarme las manos, el desinfectarme las manos cada vez que yo pueda, ¿verdad? Todas esas medidas son permanentes. Ahora, doctora, hay gente que hila a veces mucho más fino que otros, ¿verdad? A mí no se me había ocurrido lo del periódico, por ejemplo, pero digamos ahora nos están preguntando, una señora nos comenta que ella le encantaba comprar pan casero, ¿verdad? En una panadería cercana. Y hace días que no está comiendo pan, porque entonces ella dice que el pan no sabe cómo lo agarran, cómo lo manipulan, que si la bolsa, porque no es una bolsa sellada, entonces que le da como cosilla. Con referencia a esto, ¿qué le podemos decir? Bueno, yo creo que ahí la comunicación, si es un mercado local, artesanal, de gente que uno conoce, uno puede preguntar, porque la gente definitivamente que está teniendo problemas económicos porque no puede vender sus productos, creo que también están trabajando mucho en que el cliente conozca la seguridad con que ellos están manufacturando el producto, ¿verdad? Sin embargo, otra vez, la bolsita, ¿verdad?, donde viene el pancito, yo le puedo rociar con alcohol, el alcohol que es mayor al 70%, lo dejo ahí que se seque y ya yo me lavo bien las manos y ya puedo manipular el producto. Pero sí es bueno que yo tenga la comunicación con esas pequeñitas empresas de la comunidad para que nosotros podamos seguir ayudándoles y que ellos nos sigan ayudando a nosotros. Claro, porque la idea no es afectar el comercio ni los pocos emprendedores que todavía siguen pudiendo vender productos, Así ¿verdad? es, y yo sé que sí, porque vieras que a mí cómo me consulta gente de cuáles son las medidas que tengo que hacer de desinfección, cuáles son las medidas que tengo que hacer para el contacto con productos. Entonces, en todo el país, los diferentes tipos de servicios, la gente está muy preocupada por darle seguridad al cliente y lo están haciendo de una forma muy consciente y eso va a ser muy bueno. Va a cambiar la forma como se va a modificar el mercado de una forma donde nosotros, los clientes, vamos a estar muy, muy seguros. Ahora, doctora, hay gente en diversas citas y servicios, ¿verdad?, que fueron cancelados porque la prioridad era la situación del COVID-19 y cosas de emergencia, digamos, o tratamientos crónicos que no se pueden abandonar. Pero, por ejemplo, la gente que está esperando su cita, mucha que pueda ser que le empiecen a llamar para una catarata, para otra situación, no sé, ¿verdad?, alguna consulta externa, temen todavía la posibilidad de ir y acercarse a un hospital. Entonces, si lo tienen que hacer, que si por favor les da una recomendación de cómo llegar para estar seguro de estar bien. Bueno, eso que les estaba diciendo, nosotros hacemos análisis siempre de las condiciones. Cuando nosotros vamos a reabrir una consulta, hacemos todo un análisis. No es como, tenemos mucha gente lista para llamemos, no. Exacto. No, hacemos un análisis de que la gente que llamemos esté en un ambiente completamente seguro, que la sala donde va a estar, el consultorio donde va a estar, en el lugar del procedimiento donde va a estar, esté completamente seguro, que en la sala de espera esté completamente segura, con una distancia adecuada, no mayor número de personas de las que puedan mantener esa distancia adecuada y que todas las personas que se citen en ese momento no vayan a confluir simultáneamente a la farmacia o al laboratorio o a los servicios de apoyo que nosotros también tenemos. Entonces, tienen que ir con esa seguridad, como les digo, siempre manteniendo el respeto de la distancia con la persona que está cerca, siempre manteniendo la conciencia de lavado de manos y de la desinfección de manos con esas otras soluciones como el alcohol gel o el alcohol en spray, ¿verdad? Siempre siendo consciente de no estar tocando el entorno a donde yo estoy y estarme tocando la cara, ¿verdad? O las vías a donde puede entrar el virus. Entonces, si yo soy siempre consciente de esas medidas, puedo ir tranquilamente a mi cita porque le puedo asegurar que en nuestros establecimientos de salud de La Caja todas las medidas se están tomando, pero con la mayor responsabilidad posible, ¿verdad? Para que nosotros no estemos haciendo dentro del establecimiento lo que estamos diciéndole a la gente que no haga afuera.